Los presupuestos participativos es un mecanismo de participación que garantiza a la ciudadanía ser parte de la activa toma de decisiones en la priorización de las obras que van a realizarse en cada uno de los territorios. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado ahora a don Raúl Maldonado, experto en desarrollo local, pero sobre todo un tema interesante que él ha vivido, conoce y sobre todo ha sido parte de estos procesos. Don Raúl, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que hablar de la participación ciudadana, la suerte Dios me ha bendecido, estar desde los tres momentos de lo que era mirar, participar y mirar a los GADs. Después estuvimos de ejecutivos en el GAD de la parroquia de Salinas, pero luego en cambio fuimos al GAD de Ibarra, donde se ejecutaban los presupuestos. Desde nuestro punto de vista, siempre, nunca nos vamos a perder de lo que es el presupuesto participativo, un instrumento, un medio para llegar al fin de esa verdadera participación ciudadana. Pero yo creo que en el país todavía no se llega a aterrizar a lo que es la verdadera participación ciudadana por el puesto participativo, pero ese ha sido, insisto, el instrumento para la participación ciudadana. Y eso nos ha permitido entonces hacer unos procesos de, de ser los facilitadores como gobiernos autónomos descentralizados, y siendo facilitadores nos ha permitido cumplir primeramente con nuestras competencias, como es el proceso organizativo. Estas organizaciones, cuando los procesos organizativos se dan en las comunidades, estamos construyendo el propio destino desde la misma comunidad. Pero cuando no se dan los procesos organizativos, puede haber presupuesto participativo, pero a la final es una piedra más al muro. A la final son medios e instrumentos de fines ajenos. Pero cuando tenemos como fruto ya el proceso organizativo, donde se van generando de acuerdo a las necesidades que cada comunidad, que cada sector, que la población lo tiene, vamos ejecutando los procesos organizativos y decimos, si tenemos una organización fuerte y sólida, lo demás viene por añadidura. Qué fácil decir de que desde un GAD usted promueve convocatorias para los presupuestos participativos. De ahí salen las necesidades y de ahí se queda. Pero cuando usted aterriza con el proceso organizativo, estas mismas son las que se convocan después para seguir solucionando, para seguir meditando, investigando y luego actuando en sus necesidades, en solucionar sus necesidades. Los actores, los que estaban convocando, desaparecen porque estos nuevos actores son los propios que crean y fortalecen los procesos participativos. Los gobiernos centrales, los gobiernos autónomos centralizados, son los que tienen el presupuesto, primero. Segundo, tienen varios instrumentos, inclusive la estructura misma de sus ministerios, de sus direcciones, permiten hacer una articulación, si es que esa voluntad política lo existe, hacer una articulación para que los de abajo, estos sectores que empiezan a organizarse, como hacer una minga de aportes entre las contrapartes del gobierno autónomo centralizado y las competencias, mire, como Estado central, las competencias como gobiernos autónomos centralizados, nos está diciendo la cooperación internacional. Si es que no nos articulamos con aquellos, no hacemos esa amiga también de las contrapartes, de los beneficiarios, definitivamente como que no tendríamos, digo yo desde mi punto de vista, desde mi modesta mirada, no tendríamos estructurado un plan hacia dónde quiere ir Salinas, hacia dónde quiere ir Ibarra,
hacia dónde quiere ir el país. Si es que eso no tenemos, entonces ahí sí, claro, estaríamos diciendo hasta para las elecciones que nos habla la participación ciudadana, ¿no es cierto? Elegir mediante el voto universal, directo, secreto, está diciendo la participación ciudadana. Pero si no tenemos un plan, porque ya cuando nos organizamos hacemos un plan, y de los compañeros que vamos a elegir decimos quién quiere liderar ese plan. Porque si es que no tenemos así, entonces solo estamos diciendo, ahora le toca el turno al fulano, ahora le toca el turno a la fulana, y así no es. Se va rotando sin un criterio de organización, de bases. Por supuesto, y el tiempo pasa, y la vida se acaba, entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es una espiral. Entonces, la verdadera participación ciudadana, yo digo, cuando a usted le toca el tema del presupuesto participativo, todo está bien, porque sin ese insumo, sin ese instrumento, difícil es que la gente plegue a la participación. Pero ese tiene que ser el momento de aprovechar con ese presupuesto participativo para fortalecernos y construir, más que todo, construir, porque a la final participar y participar así porque así, no, tiene que ser la participación para llegar a construir el proyecto, el plan de vida de una comunidad, el plan de vida de una nación. En ese caso, don Raúl, más bien de lo que usted está explicando, podríamos decir, si bien el presupuesto participativo es una forma de alguna manera de incentivar que podamos participar, podamos proponer, incentivar a la ciudadanía, pero antes de llegar a ese proceso, la intencionalidad sería fortalecer las bases con un plan de desarrollo, un plan bien manejado para que sepamos para dónde vamos, desde las propias bases. Ese sería uno de los puntos de lo que se habla del fortalecimiento de la ciudadanía. Por supuesto, obviamente, primeramente está bien que haya esa voluntad política y hoy una ley del presupuesto participativo, porque recordemos, Ibarra era solamente una voluntad política, luego ya viene la ley, la constitución, ya viene la ley y todos están obligados, ¿no es cierto? Pero una vez que tenemos ese instrumento, entonces tiene que hoy aprovechamos para hacer un plan para saber a dónde vamos. Si es que no tenemos un plan de vida, es parecido como que individualmente las personas, cada quien tenemos nuestro plan de vida, cada quien tenemos nuestra proyección, ¿no es cierto? Y esa proyección entonces juntos, colectivo, de usted, ya, de mí, del otro, se viene un sueño colectivo. Y afinamos en mesas de trabajo, tiene que aprovecharse, afinar en mesas de trabajo donde se empodere la ciudadanía y sepa que este plan hay que ejecutarlo. Ibarra quiere ir hacia allá. Entonces, si todos, no importa de qué partido político lo sean, en los gobiernos autónomos descentralizados me estoy refiriendo, pero si es que tenemos un plan construido por todos, definitivamente nos interesa a todos y siempre tienen que sacar en las participaciones electorales alguien que quiera liderar el plan. Perfecto. Entonces, don Raúl, ya una vez que tenemos fortalecidas esas bases con ese plan que queremos y que recoge las voluntades de todos los actores de las bases del territorio, ¿qué pasa luego cuando vamos a ejecutar el presupuesto participativo? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Quiénes intervenimos ahí de manera activa y sobre todo considerando como eje transversal la participación ciudadana? ¿Quiénes son los actores que intervendrían en este proceso? Bueno, en este caso, desde que nació este proceso, ha sido bueno porque empezamos a hacer de abajo hacia arriba, desde las comunidades. En esas comunidades están las organizaciones. Si es que estas organizaciones, en estas comunidades, en estos barrios, no están tomados en cuenta, difícilmente vamos a poder construir un plan, porque lo ideal sería que en fruto de este proceso, desde la voluntad política de las autoridades, poner recursos para que estos barrios, estas comunidades, ya no sea simplemente que vamos a hacer ese grupo de amigos, que vamos a hacer este próximo año, sino que de ese plan que tiene el barrio, de ese plan que tiene la comunidad y que ha sido aprobado a nivel parroquial, ¿qué es lo que vamos a hacer?
de ese viaje largo, en este caso los afrodescendientes decimos nos vamos al África, ¿no es cierto? Pero en 10 años, ¿hacia dónde vamos a llegar en ese recorrido, ¿no es cierto? Entonces así tiene que ser del plan del barrio, del plan de la comunidad, hacia dónde vamos a llegar. Entonces, por eso le digo, tienen que estar todos los actores. Entonces, de esas asambleas comunitarias, llegar a una parroquial, de esas asambleas parroquiales, llegar a una cantonal. ¿Convocadas por quién sería? ¿Quiénes nos autoconvocamos o tiene que ser la autoridad quien nos, esperar nosotros que la autoridad nos convoque? Bueno, yo le diré que debe haber una articulación desde las comunidades, desde la parroquia, en este caso que es el gobierno autónomo centralizado, hablando de la ruralidad, debe haber una coordinación con, en este caso municipal, con la Dirección de Participación Ciudadana. Incluso deberían estar de por medio el Consejo de Participación Ciudadana participando, siendo el ente que asesora inclusive en esos espacios. Entonces, si llegamos a una asamblea parroquial, vamos a una cantonal. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que descansar esa asamblea cantonal? Porque es el gobierno autónomo descentralizado municipal es a nivel de cantón, sino que tiene que haber una articulación a nivel provincial. Anteriormente teníamos nuestros delegados cantonales de los diferentes ejes, a hoy sistemas, deberían llegar a una asamblea provincial, ¿no es cierto? Debería llegarse a una asamblea provincial, fruto de que ya en los cantones, no solamente que es el cantón Ibarra, sino en todos los cantones ya tenemos ya las bases, las estructuras para llegar a la asamblea cantonal. No, en este caso no se ha trabajado, se ve que el gobierno provincial es una cosa, es una asamblea, sus propios delegados nada más, pero no estamos articulados con esos que ya trabajaron a nivel de los cantones. Entonces en cada cantón con esos que ya trabajaron a nivel parroquial. Entonces en cada parroquia con esos que ya trabajaron a nivel de las comunidades. Pero resulta de que si desde las comunidades no están tomados en cuenta las organizaciones, estas constituidas, otras fruto de las necesidades por constituirse, no estarían todos los actores. Y al no estar todos los actores, ese plan siempre va a ser un poco complicado. Sí, sería que estamos hablando de una mesa con 3 patas o 2 patas y realmente no logramos el efecto que realmente que queremos, que el presupuesto participativo sea un mecanismo que fortalezca esas bases desde la ciudadanía. Ahora, don Raúl, ¿podemos hablar un poquito de porcentajes? Cuál es el porcentaje del presupuesto participativo, inclusive hasta sus ciclos, porque entiendo que existe un proceso metodológico que empezamos desde el mes de agosto. Hay espacios donde las autoridades también conocen las necesidades del territorio y asimismo van por fases para ser aprobados y que tenga el presupuesto de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía. Primero empecemos como cuál es el porcentaje de acuerdo, qué sé yo, por tema de población, por temas de, de territorio. ¿Cómo es el proceso para tener el porcentaje del presupuesto participativo? Bueno, el presupuesto participativo, en lo que me refiero al periodo anterior, se funcionó a base de la voluntad política. Todo funciona a base de la voluntad política porque en este caso esto se acabó esa estructura que había en el Cantón Ibarra de distribuir de acuerdo a la participación, la población, la tributación, todo eso se terminó. Más bien esto hoy por hoy, usted sabe que tenía cada gobierno parroquial, consejo parroquial en el Cantón Ibarra, tenían $200,000, 200, luego $220,000. Eso significaba con las 12 parroquias apenas $2,640,000. No llega ni al 3%, a nada, porque hoy sí estamos hablando de $4 millones, ¿no es cierto? Ya. Esto, usted ve que de esos 220,000 subió a $275,000, ¿no? Eso luego ya con la reforma tributaria se suman por el tema de asumir el tema del IVA, esas cosas, los $308,000. Yo diría que
Se incrementó inclusive en este periodo que terminó. Sabe que se hizo de asumir el Consejo Municipal con su primera autoridad el presupuesto participativo para pueblos y nacionalidades. También el misma cantidad que se asigna a cada parroquia se hace para estos 4 pueblos y la nacionalidad que tenemos de pueblos y nacionalidades, los mismos $275,000. Allá se maneja un porcentaje, por ejemplo, del 30% en partes iguales, ¿no? Y el 70% de acuerdo a la población. El pueblo afrodescendiente, primero está el pueblo indígena, ¿no? Ellos llegan aproximadamente a los 17,800, ¿no? El pueblo afrodescendiente está con 15,748. Los demás ya son unos segmentos poquitos, por eso en partes iguales, para que el presupuesto se refleje, pues que también reciben algo. Entonces se distribuye el 30% en partes iguales y el 70% de acuerdo a la población. Entonces, acá en lo que es complementar a su pregunta, los porcentajes en lo que va de las parroquias, o sea, presupuesto participativo a nivel territorial, ¿no? Ahí, en cambio, el reglamento ya está normando para futuros incrementos. Mientras tanto, este rato, todas tienen a $275,000. No se ve ningún parámetro. Anteriormente sí, pero esta vez en el reglamento, si es que se hiciera de incrementar, y ya tiene sus porcentajes. Ya estamos considerando lo que es población, lo que es necesidades básicas insatisfechas, y también estamos hablando a nivel territorial. Hay un artículo de este reglamento que es clave, porque ese futuro incremento será exclusivamente para saneamiento ambiental. Ahí está camuflado algo. Cuando le incrementan a la parroquia San Francisco, pongo un ejemplo, como es para saneamiento ambiental, empieza usted a decir, a ver, San Francisco Centro, cubierto todo. Y empieza a ver los centros urbanos cubiertos todos. Entonces, San Francisco, ¿dónde está? Ah, no, San Francisco también es Añaspamba. Ah, San Francisco también es Yuracrucito. Como allá están sin saneamiento ambiental, entonces ese dinero camufladamente está destinado para estos sectores. Entonces, haciendo justicia, yo estoy seguro que la autoridad actual, no creo que le vaya a tocar ni la ordenanza ni el reglamento, ¿no? Porque ese es un tiempo que nos llevó bastante y han participado de todas las tendencias. Entonces, así más o menos está el tema del presupuesto participativo aterrizado, que los futuros incrementos, ahí sí va a ser que las parroquias urbanas por población, pero se ha dado un peso menor a la población, ¿no? Se ha dado un peso a las necesidades básicas satisfechas fuertemente, y también a la parte territorial. ¿Dónde están las parroquias con gran extensión? Entonces usted tiene Lita, Carolina, Angochagua, Ambuquí. Entonces, ¿y dónde están esas parroquias con muchas necesidades? Entonces está entre Carolina, Lita, Angochagua. Bueno, entonces sería como un tema más positivo para las parroquias y los lugares que están fuera de la urbanidad. Estaría más positivo como está estructurado el presupuesto participativo en este momento. Puede ser así, pero más bien la palabra sería que esté estructurado como para hacer justicia a esos sectores donde no tienen, o a los sectores desposeídos, ¿no? Entonces, concluyo esta parte diciendo, este es el presupuesto participativo, ¿no es cierto? Y siempre decía yo en la dirección, si es que no trabajamos en el tema de la participación ciudadana, como que pasaría a llamarse la dirección de presupuesto participativo y no la dirección de participación ciudadana, ¿no es cierto? Porque, le digo, este pequeño ensayo de hacer justicia a sus sectores desposeídos nos dice el presupuesto participativo, que si es que solo nos quedamos en presupuesto participativo, estaríamos diciendo, no necesitamos llegar a hacer justicia, sino que hay que subir el presupuesto. De una manera todo el mundo, y ya no sería solamente igualdad y no equidad. Exacto, entonces el presupuesto participativo, vea, es un instrumento para hacer muchos ensayos y también
en este reglamento se está haciendo justicia. Sí, pero me parece interesante lo que usted dice, don Raúl, cuando usted habla voluntad política. Se me viene a la cabeza un montón de cosas en el sentido, voluntad política sería de alguna manera que tengamos autoridades que estén educadas respecto a los procesos participativos para que podamos llegar a estos objetivos grandes y que realmente se dé una mayor mirada y se envíen más presupuestos para esto, para el caso de presupuestos participativos. ¿Por qué? Sin voluntad política simplemente es un proceso más que cumpla y no se considerarían estas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, simplemente a todo el mundo lo que le toque y a menor o mayor o menor cantidad, y simplemente hay en el centro poblado hay mayor cantidad de ciudadanos, simplemente damos más presupuesto y no se vería las partes rurales, que son urbanas rurales prácticamente, y simplemente continuaríamos con esa desigualdad. Entonces sí, el tema de voluntad política pesa mucho para que las cosas puedan fluir de alguna manera y se puedan dar de una manera más, como bien lo dice usted, sea un reconocimiento, se haga más justicia a estos grupos o a estos lugares que son históricamente relegados. Mire cómo usted hace hincapié en la voluntad política. ¿Cómo debería solucionarse este problema de la voluntad política? Es justamente, como le digo, que este simple presupuesto participativo permita incluir a la verdadera participación ciudadana, incluyendo a todos los actores. Usted con una organización está construyendo ciudadanía. Si usted con una organización de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, usted está construyendo gerencia de ciudadanía. Y si usted está construyendo gerencia de ciudadanía y con esa gente usted está construyendo el plan, convénzase, convénzase, está preparada la sociedad civil. Y si la sociedad civil está preparada en el plan, entonces estamos diciendo solamente estamos eligiendo a quién va a liderar el plan. Y si es que va a liderar el plan, entonces desaparece la voluntad política. Ya estamos asumiendo la construcción de un gran plan y empieza, cuando usted tiene a las organizaciones, empieza a desgregar. Ya no piensa usted, aquí estamos todavía discutiendo, luchando por el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial cuando las parroquias no tienen ordenanza de uso del suelo. Nosotros hicimos ese trabajo en Salinas, una ordenanza de uso del suelo que nos aprobó la municipalidad. Entonces usted dice el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Si es que no hay eso, qué simples somos, porque en otros países ya no están pues en el plan de desarrollo. Ellos ya están en el plan de desarrollo de los canicultores. Ellos ya están en el plan de desarrollo de los cafeteros, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por eso los actores tienen que estar. Todos los actores tienen que estar y esos actores están en las comunidades, en la ruralidad. En la ruralidad ya están los diversos actores. Por eso nosotros nos era fácil sacar recursos con todos estos actores hasta les llegamos a construir un UPC puesto de los actores, de los empresarios, porque ellos tienen que ser parte de. Si no son parte de, convénzase, o sea, tenemos que hablar mucho de participación ciudadana. Por ejemplo, las organizaciones que yo tuve la suerte de constituir de acceso a la tierra. Cuando se construye a nivel de pueblo afrodescendiente, que estamos en 11 parroquias, que estamos en 5 cantones, que estamos en 2 provincias, en el territorio ancestral, construimos un plan estratégico con 4 ejes. Agua de consumo humano y de riego que no tenemos. Reducción de las inequidades de la tenencia de la tierra. La reducción de las inequidades entre hombres y mujeres, que parece simple ese, y ese es un fuerte, un potencial es eso. Y el otro era el de las oportunidades de trabajo de los jóvenes. Y para eso veíamos, a ver, cómo potenciamos entonces, cómo damos fortaleza. Y decimos, tienen que estudiar, tienen que prepararse. Y ahí estamos cubriendo eso. Cubierto eso,
Yo en el eje de la tierra hice muchas organizaciones en Salinas. El gobierno parroquial sabe de las asambleas que se hacen en esos grupos, no sabe. O sea, están trabajando solos. Eso es el aterrizaje de la participación ciudadana. Si es que ustedes desde el Consejo no han medido eso, entonces acierto cuando digo a nivel del territorio todavía no está claro cómo deberíamos aterrizar. Ya nuestra asociación, por ejemplo, solos no solucionamos nuestros problemas económicos, solos no solucionamos nuestros problemas organizativos. ¿Y cómo nace? Desde el GAD. Desde el GAD. En el GAD hubo la lluvia de esas cosas y entonces empezamos a ser los facilitadores. No es a decir, es que no es nuestra competencia, es que no es... ¡Qué locura! Es el momento en que empezamos a decir aquello, entonces ahí sí estamos dejando suelto el arma, que es la organización. La organización inclusive, bueno, acá no hablamos nosotros de lo que dicen los políticos, dicen, la organización es movilización. Cuando usted quiere que las cosas tienen que ser, por ejemplo, tema presupuestos, ¿no? Los presupuestos tienen que aumentarse cada vez más para solucionar el problema igual que los urbanos, porque entonces qué fácil es que el rural, en estos procesos de participación ciudadana, por eso me encanta el tema de desarrollo local a mí, porque en estos procesos de participación ciudadana, entonces qué fácil es, si es que nos dedicamos a cumplir en la parte urbana, si es que le decimos a los CEIBOS, tú tienes la cantidad del presupuesto participativo, $6,000, y ahora sí, alístate porque te vamos a asignar 2,5 millones más para hacer otras obras. Y Aniaspampa, ¿qué le decimos? Ah, no, no te alcanza para el alcantarillado porque tu presupuesto es solamente $6,000. Ahí sí estamos complicados. Todas estas cosas se solucionan. Creemos que el presupuesto participativo es un medio para tocarles al crudo esto, en estas mesas de trabajo, ¿no? Entonces la verdadera participación ciudadana tenemos que llegar, por eso hay que luchar por el presupuesto participativo, porque es la herramienta, es el instrumento, el medio para llegar al fin. Me parece importante un punto que usted tocó, don Raúl, cuando habla sobre la gerencia ciudadana, porque habla como de unos escaloncitos de una escalera, ¿no? La gerencia ciudadana, y desde ahí nace un plan que es trabajada con la sociedad civil, y lo más importante es que de esa gerencia ciudadana salgan los representantes a cumplir ese plan. Y ahí ya no vamos a estar hablando de las voluntades políticas, porque hay personas con conciencia de lo que hemos trabajado, de lo que conoce, de lo que necesita el territorio, la ciudadanía desde las bases, y ahí ya no tenemos que estar a la merced o a la voluntad política de la autoridad. Y eso es por un lado. Y también ya si es que tenemos la oportunidad de tener una autoridad que no viene desde estos procesos participativos, la propuesta sería que tenga conciencia social y se encamine en lo que la ciudadanía tiene en estos planes trabajados. Porque obviamente, como estamos hablando en democracia, no todas las personas posiblemente van a salir, los políticos, los representantes desde las bases. Con suerte sí vamos a tener esa sería la aspiración, pero si no tenemos estas autoridades con estos conocimientos de base, la propuesta sería que tenga conciencia social y tome esa bandera de lucha como su plan, lo asuma, por lo menos lo considere y lo respete para que lo pueda cumplir. Una ciudadanía empoderada ya desaloja aquella idea e intención de que hoy le toca el turno al fulano. El momento en que desaparece aquello, ya no estamos hablando de la voluntad política, sino que es una política de ese colectivo, de ese cantón, de ese gobierno para ejecutar. Entonces, ahí ya desaparece todo. Y cuando hablamos de la gerencia de ciudadanía, yo había compartido, y yo tuve que ir a compartir una experiencia en Bogotá, Manizales, Medellín. Estaba yo cuando ganamos las mejores prácticas, ¿no? Y pude ver, yo había hablado mucho de los gerentes de ciudadanía, y yo pude ver en Manizales
nos pusieron, éramos 23 de diferentes países, de 7 países, y nos pusieron los, unos muchachos entre niños, adolescentes y jóvenes, nos pusieron en Manizales. Los, estos eran de la escuela nueva. ¿Qué es la escuela nueva? La escuela nueva es que empiezan desde pequeñitos hasta la universidad. ¿Quién financia esa escuela nueva? Los cafetaleros. Entonces les decía a los canicultores, les vendía esa idea. Ellos. Pero usted vaya a hacer preguntas a estos verdaderos gerentes de ciudadanía. Yo me encontré allí con lo que yo había pregonado, los verdaderos gerentes de ciudadanía. Vaya a hacer preguntas incluso complicadas. Yo hice unas 2 preguntas complicadísimas. Todos, todos alzan el brazo para responderle. Todos. Aquí usted ha de haber visto hasta las capacitaciones que usted va a dar. Todo el mundo quisiéramos estar hasta cortados la cabeza para que ni nos vean, peormente para que nos pregunten. Allá los gerentes de ciudadanía, le cuento, ellos, todos alzaban el brazo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos sabían. Y entonces ellos iban caminando, ellos ya hablaban, ellos querían ser científicos. Vea cuánto es hecho trabajo desde la niñez y la adolescencia. Por eso en desarrollo local a nosotros nos pasaban una matriz de las edades de producción. Entonces nos ponían lo que es el desarrollo integral de las personas. Saltados esa parte. Vamos a mantenerle todo crudo, siempre. Los frutos van a ser bien despacito. La vida se acaba. O sea, si no vamos a producir, o sea, tenemos que dedicarnos al 100% a toparles estos puntos así, pero sí a cruditos que están quedados, tan crudos. Pero entonces estamos, vienen generaciones, terminanse generaciones, están otras tras, pero es una espiral. Y como espiral, no nos quepe menor duda que vamos a seguir avanzando lentamente. Pero también una debilidad para que exista este tema del avance lento es la falta de voluntad política, falta de voluntad también desde la propia ciudadanía en ser parte de estos procesos y sobre todo parte del propio Estado, porque aquí hay una responsabilidad compartida de cada uno de los actores, ciudadanía, el propio Estado, para que puedan existir estos espacios que formen verdaderos ciudadanos, verdaderos gerentes ciudadanos, ¿no? Por supuesto, por eso le hablo de un plan. O sea, hay Sí. que construir ese plan. Imagínense que cuando yo empezaba con el tema de los adultos mayores, el MIES no financiaba. Yo conseguí psicólogos para dar charlas a los adultos mayores desde el Ministerio del Deporte. Eso le estoy hablando en el 2005, 2006. Me he preguntado, ¿qué desbaratado estaría este país en ese entonces? Que el Ministerio del Deporte me prestaba psicólogos para hacer el tema de las reflexiones a los adultos mayores. Allá funcionábamos nosotros como asamblea. Por eso nos cogió de ejemplo el MIES, ¿no? Nuestros proyectos, y se aterrizó a nivel nacional. Nos llevaron a Quito a que contemos estos proyectos porque, por ejemplo, instructores de bailoterapia, teníamos al presidente y vicepresidente de los adultos mayores, hacía ese trabajo con los compañeros. Cuando el MIES empieza y cuando yo empiezo como gobierno parroquial, le contraté a Piedad para que dé esto de la bailoterapia. O sea, ya diferente, o sea, todo eso en voluntad nomás. Todo eso en voluntad. Pero para nosotros entonces, ¿cuál era nuestro lema? Para nosotros, en lugar de una obligación, esa es una misión. Nosotros teníamos bien claro ese trabajo. Por eso entonces el tema de la participación ciudadana ya es hora de abordar, porque cuando abordemos bien, o sea, vamos a construir esos verdaderos gerentes de ciudadanía
pero eso hay que complementarlo. O sea, no es simplemente queremos, eso es lo que, ese es el error del Estado. A ver, hay esa intención. Quieren copiar de algún lado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Quieren copiar, se necesita 30 trabajadores para ese ministerio y entra quien ha podido entrar. Entonces, ellos, bueno, hasta unos dicen, hasta aquí no tengo funciones, dicen. Y eso sigue pasando. Hasta aquí Sí, no tenemos sí. funciones, dicen. Entonces, ¿por qué no tienen funciones? Porque les contrataron a una idea que están copiando, pero no saben, entonces alguien tiene que preparar a esa gente. Ese es el tema. Bien, don Raúl, ya un poco para ir finalizando, me gustaría con usted conversar sobre todas las fases que usted hemos hablado del presupuesto participativo, pero en tiempos que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados en este momento hasta su finalización, hasta la aprobación, inclusive hasta la ejecución. ¿Cómo debemos estar preparados para todo este proceso de presupuesto participativo? Bueno, nosotros le cuento que nos interrumpía las fiestas de la parroquia en el mes de junio, las asambleas sectoriales de los niños en cada barrio, de los adolescentes en cada comunidad, todo. Empezábamos en el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo nos interrumpía las fiestas y concluíamos en el mes de julio ya las asambleas sectoriales. Y empezábamos ya, cuando teníamos estos actores en cada comunidad, en cada barrio, los representantes de los niños, de los adolescentes, todo eso hecho asambleas, ya sabíamos qué desean, entonces venían las asambleas en el mes de agosto de las comunidades, de los barrios con todos estos actores, ¿cierto? Entonces dígase usted, si eran 6 los sectores de atención prioritaria, eran 6 asambleas en cada comunidad, más la asamblea. Por eso decíamos, a ver, si un joven, una mujer no asistió a la asamblea de jóvenes, tiene otra oportunidad cuando llamen a la asamblea de mujeres. Si no asistió a la asamblea de mujeres, tiene otra oportunidad a la asamblea territorial de su barrio. Si no asistió a la asamblea territorial de su barrio, tenía la otra oportunidad a la asamblea parroquial, a enterarse. Entonces eran unos espacios bastante fuertes. Lo que no tuvieron esos espacios es la minga de aportes en esos, cuando hay esos desarrollos endógenos propios desde las comunidades, las demás entidades deben sumarse a hacer una minga. Todo proceso es canzón, se dice. Entonces ahí usted qué tiene que llegar, que alcaldes, que prefectos, que el gobierno central. Entonces aquí hay una comunidad, aquí hay una parroquia, como yo veo, por ejemplo, siempre dije, destaqué esas comunidades, los gobiernos comunitarios de los indígenas, a mí me hace meditar mucho, mucho, mucho. Gobiernos comunitarios como los indígenas, como ciertas comunidades, no todas, esto me hace pensar en el presupuesto participativo, directo a esas comunidades, porque allá está, al menos en pueblos y nacionalidades, allá está la riqueza, allá está la sabiduría. ¿Y quién está cuidando? ¿Quiénes son los protagonistas de cuidar nuestras costumbres, nuestra riqueza cultural? Esas comunidades. ¿Tienen presupuesto? No. Allá sí. Ustedes como cuidan eso que es propio de ustedes les dan honor. Entonces, si todo eso no miramos desde la instancia de participación, porque podemos incidir, si es que no hacemos aquello, ahí me critican el Conamune cuando les he decir, estamos lentos, tenemos que caminar un poquito más acelerado el tema de todas estas cosas que se les tiene visibilizadas y solamente están visibilizadas. Y si están visibilizadas, vamos ejecutando y verá que va a haber entonces la minga de aportes, me refiero. A ver, existen esas comunidades. ¿Cómo a esas comunidades yo propuse al director de participación ciudadana cuando yo participé de una primera en Cochas? En Cochas me dijeron, tienes que estar puntual. Ellos son puntuales. Yo llegué cuarto de hora antes porque me recomendaron ser puntuales. Cuando yo llegué no hubo a dónde entrar. Yo como venía de parte de la municipalidad, pude entrar. Ya no había dónde entrar. ¿Usted cree? Decía unos $5,000 en obras a esas comunidades así. Cuando yo fui
a la rinconada. Vea, parecía asamblea sectorial. Como que dijeron esa noche, los viejos ya han trabajado, ahora nos toca a los jóvenes. Parecía asamblea de jóvenes. Ellos tomando la posta. A esos jóvenes, ¿cree usted que no hay que premiarles? Ese es un incentivo para construir los verdaderos gerentes. Y si no nos interesa ello, y si nos interesa solamente los sueldos, ahí estamos complicados. No vamos a poder llegar a construir estos gerentes de ciudadanía. Entonces le aterrizo con lo de Colombia. Entonces ellos pagaban, financiaban todos los cafetaleros. Qué interesante. Don Raúl, ¿qué podemos decir de todo? Nos ha dejado bastante enriquecido, por lo menos particularmente, sobre el tema de la ciudadanía empoderada, de la ciudadanía, de la gerencia en ciudadanía, pero ¿qué nos hace falta? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde cree que se debería seguir trabajando o se debería empezar a trabajar para que vaya aterrizando y se vaya interiorizando? Porque estos temas se vienen hablando ya hace mucho tiempo, incluso cuando se constituye el Consejo de Participación Ciudadana, se plantea que desde la institucionalidad apoyar los procesos participativos, que se fortalezca, pero todavía estamos, como bien dice usted, a paso tortuga, está súper lento y hay cosas que realmente se ha retrocedido mucho. ¿Por dónde debemos? ¿Por dónde? ¿Cuál es su mensaje final? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde continuar? Chuta, es bastante delicado porque es duro de responder, porque voy a ser más claro. Cuando digo está crudo, estoy diciendo es que no saben. No sé. Entonces el momento en que no saben a dónde tiene que aterrizarse, ¿no es cierto? Entonces por más arriba que estén, por ejemplo, hablemos de Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana debe ser un ente al ajito, ¿no? Cuando digo al ajito, o sea, debe ser ese ente que quiere la participación. Pero si el Consejo de Participación Ciudadana también va a ser bronca, ¿no es cierto? También va a ser bronca, ahí estamos complicados, ahí estamos complicados. Entonces, yo decía, en un estado mío, deberían hacerse un análisis a lo interno, porque creo que es la primera institución entre todas que antes de posicionarse ya están fraccionados y son apolíticos. Está así dicho. ¿Y cuál es entonces el lío? ¿Dónde está el lío? Entonces, ese Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer empoderar, pero tienen que saber, la gente que está ahí, tienen que saber todos hacia dónde tiene. O sea, usted tiene que sentirse contenta es que cuando fue a la asamblea de Salinas, estuvieron varios actores, hablaban de la tierra y cuántas organizaciones ya se han hecho de la tierra y a esas, en cambio, irles a auditar. ¿Cuántas asambleas se hacen al año? Solitos. Ahí está funcionando ya la participación ciudadana. Solito. Si es que esto no está claro, si es que esto no está sabido, o sea, ¿cómo puede llegar a dar frutos si es que esto no está claro? Entonces, aquí tiene que hacerse de lo chiquito a lo grande. La única parroquia en Salinas, con hartas reformas, que sigue distribuyendo el presupuesto de acuerdo a participación, esas cosas. Al menos se han quitado muchas cosas, pero al menos ese insumio de la ordenanza anterior sigue funcionando, ¿no es cierto? Entonces acá, como aspiramos a la voluntad política, entonces es así esté bueno, es del otro, del que salió. Entonces eso sí, ya concluyo, ya es una monstruosidad. Entonces salir de esto, salir es cuando esto ya deje de estar crudo. Nosotros en este proceso de participación ciudadana tenemos nuestra asociación. Yo aprendí en desarrollo local a sembrar agua en Loja. Allá se ve la participación ciudadana fuerte en desarrollo local, estudiando desarrollo local. Allá la participación ciudadana sí es de extremo a extremo.
No duerme usted pensando en tema de participación ciudadana. Ya. ¿Qué hicimos de replicar acá en nuestra asociación, acá entre Salinas y Cahuasquí? Ya nació el agua. ¿Qué les digo a los del ambiente? Les digo, mire, ¿se acuerdan cuando había la virgencita que decían del sauce? Que sí. ¿Sabían cuando nació decían que iban mucha gente? Que sí. Acá ya nació el agua y ustedes del ambiente, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Nadie va a ver. Nadie va a ver y el agua se va a acabar. Entonces, en temas de participación, si usted no toca el agua, por eso nosotros como técnicos en desarrollo local, el tema de desarrollo local es, es lo máximo que puede haber, de veras. O sea, que sus autoridades, o digo yo, concluyo, o digo yo, ¿cómo hubiese sido mi gestión sin ser un técnico en desarrollo local? Imposible. En el aire. En el aire, obviamente, en el aire. En el aire. Por mucha buena voluntad que tenga para hacer las cosas, pero si no tiene claro por dónde, simplemente se quedan las cosas ahí. Yo, por supuesto, yo diría, por ejemplo, dígase, cuando hablo yo de la siembra del agua, ¿qué hiciste? ¿Qué se necesita? Yo les diría, solo necesitamos un tractor y plantas. ¿Cuántos tractores tiene el gobierno provincial que es encargado del agua? ¿Cuántos tractores tiene? Entonces dice, bueno, entonces, si es que de eso se trata, a inspeccionar eso, a ver eso, si es que hay que comprar un tractor para donarles esos trabajos a las comunidades y siembren agua, el agua se va a acabar, usted lo hace. Pero si usted está pensando, yo no soy socio de ahí, no cogerán un socio ahí, así me han dicho a mí, no cogerán un socio ahí. Si usted está pensando en eso, entonces ahí sí estamos complicados, porque ya estaría trabando a nosotros, por ejemplo, vaya a ver los caminos como tenemos nosotros, no nos ayudan, no nos ayudan, y muchos de ellos nos han dicho, esto, no quiero un socio más, no sé qué, ya, usted le dice no, no hay ayuda. Eso es verdad, compañera ingeniera, que ha sido un gusto para mí. Sí, para mí también es un gusto, don Raúl. Muchas gracias. Habíamos quedado 20 minutos, ya casi estamos por llegar a la hora. Realmente es un tema que es muy bonito, apasiona porque es un instrumento, es un mecanismo para fortalecer a la ciudadanía, para que se pueda seguir incentivando y haciendo participación, pero a partir de esas necesidades, de esa planificación y sobre todo lo que me gustó que dijo es la gerencia ciudadana, construir esa gerencia, construir gerentes de ciudadanía. Sí, esos gerentes que vengan desde espacios desde los niños. Jóvenes, niños, niños. desde los niños, pero y se vaya movilizando en cada uno de los ejes para la igualdad, que se vaya empoderando los adultos mayores, las personas con discapacidad, incluso las personas de movilidad humana, pero es importante también la visión institucional, estatal, que tengamos ese conocimiento para poder realmente guiar para que esos procesos puedan darse. Por eso a nosotros, mire, a nosotros nos hacían en dos cosas fundamentales. Como el tema para que el desarrollo de se dice el desarrollo de los proyectos, ¿no? Para elaborar los proyectos, le dicen a usted que esto, le están hablando que esté en una forma horizontal y triangular, cuando le dicen a usted el ambiente, ¿qué busca usted cuando pone el negocio? Hasta cuando pone los chochos, ¿qué busca? Económico, ya. Pero usted no puede descuidarse de lo social, porque no nos va a decir que esa agua de los chochos va a botar en la calle. Claro. ¿No es cierto? Ya, se ha ido usted a priorato, ¿no es cierto? Allá ha puesto el negocio de los chochos, ¿no es cierto? Sí. Pero resulta que a usted no les interesa las asambleas que hace priorato. Entonces ahí está descuidando lo social. Entonces le dicen, eso tiene que ser en una forma triangular y horizontal. Todo igualito, nada más la plata, nada más lo social, nada más lo ambiental, ¿no es cierto? Asimismo le dicen a nivel de desarrollo integral de las personas. ¿Con quién estaría mejor, nos decían, el niño? ¿Con el papá o con el padrastro? En unos casos, ¿ya? Ya. Le decían, ¿con quién estaría mejor la parroquia? ¿Con el presidente de la junta que sea uno de Cayambe o sea uno de Salinas? Le decían, ¿con quién estaría mejor la escuela? Con los profesores que sepan
la historia de sus comunidades, que ojalá sean desde sus comunidades o vengan desde Riobamba. Entonces, respondido eso que respondíamos, nos damos de cuenta que marca el desarrollo, dice, del tema de la familia primerito, ¿no es cierto? ¿Ya? Que marca el desarrollo de las personas. Y luego nos decía, y esta es la parte que hay que comprender, dice que usted desde que tiene a los niños, hasta los 12 años, usted empieza con los profesores a decirles cuáles son los mejores. En la escuela utilizan los papás, dice, los más avispaditos, dice, ¿no es cierto? No, empiezan, más bien se dice en desarrollo, los que empiezan a producir. ¿Quiénes son los que empiezan a producir? Y usted empieza a cogerles ya a sus niños, ¿no es cierto? Porque a esos niños hay que incluirles, a esos niños hay que irles ya gerenciando, y hay que irles haciendo liderar. De ahí le dicen, hasta los 18 años ya tiene que usted tener ya es un vivero de productores de jóvenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de los 18 a los 30 años, dice estos jóvenes ya se destacan. Usted ya sabe inclusive quién tiene condiciones de ser presidente de la República en esos espacios, ¿no? Le dicen de 30 a 50 años, esos jóvenes ya tienen que ejercer. Y le dicen de hasta 50 años, de ahí para allá. Me han cuestionado mucho esto. Por ejemplo, me han dicho a mí, me decía doña Elena Larrea, me decía, pero Raúl, y entonces los que estamos con 50 años, porque le decía, hasta 50 años, ¿ya? Pasado los 50 años, si es que su comunidad le necesita. De caso contrario, estos que son de 50 años para allá y no son buenos, son unos verdaderos parásitos de los procesos. Sí, y entonces dice, de 50 a 70 años, le decían, ay, nos daban un cuadro, que era hermoso, yo siempre pasaba esto al gobierno parroquial, a los empleados. De 50 a 70 años decía que usted tiene que dedicarse ya a las organizaciones donde está cuidando ya sus intereses y de ese colectivo. Entonces yo digo, yo ya no me preocupo de agua de, de agua potable, de alcantarillado, yo me estoy preocupando de agua de riego, para mi organización, para mí y para los compañeros y para otros. Y le dicen de 70 años para allá, descanse, por favor, ya no sé. Ya la sociedad Ya, misma le da ya. el permiso para que... Bueno, si usted se enmarca en estas edades que le he dado, Mm. ahí produce usted. Si usted no quiere, por ejemplo, vea, a mí me negaron todo mundo ese sueño de una, todo